Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos una nueva revisión de las noticias. Esto es CNN Prime de día sábado, en el cual les vamos a estar informando y entregándoles todas las informaciones que han marcado esta primera jornada de fin de semana en el primero del mes de octubre. Bueno, vamos a estar obviamente revisando las noticias de la contingencia nacional, también internacional, y por eso mismo, como hay tantas informaciones que entregarles, vamos a partir de inmediato con los titulares del día. Dos menores de edad de 6 y 10 años murieron tras un accidente en la ruta 78 a la altura de Talagante. Otros 4 adultos resultaron con lesiones de diversa consideración. En la carrera electoral, Janet Jara lidera la carrera presidencial según la última encuesta Panel Ciudadano UDD. Sin embargo, en segunda vuelta sigue sin poder ganar en caso de enfrentarse a José Antonio Kast o a Evelyn Matei. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamas que no aceptará retrasos en su plan de paz en Gaza. En tanto, Benjamín Netanyahu dijo que espera el regreso de todos los rehenes en la zona durante los próximos días. Y en el deporte se acrecientan las dudas en la selección nacional, pese a la inusual clasificación a octavos de final del Mundial Sub-20 que se juega en nuestro país. El técnico Nicolás Córdoba lamentó el gol de último minuto en la derrota frente a Egipto y defendió su gestión, pidiendo que valoren que hay un técnico chileno que quiere hablar de fútbol. Bien, vamos a partir las informaciones con un hecho lamentable. Son 2 menores de edad que resultaron fallecidos producto de un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la ruta 78, esto en el sector a la altura de Talagante, esto en el kilómetro 41,9 de la ruta 78, esto en dirección hacia Santiago. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas a la altura, como les señalábamos, de Talagante, y donde participaron 2 vehículos particulares. En el primero transitaban 2 personas adultas quienes resultaron heridos, mientras que en el segundo iba una familia de 4 integrantes. Los 2 adultos quienes iban en la parte delantera, tanto de piloto como de copiloto, permanecen graves, salvo el conductor. El conductor resultó sin lesiones, pero fueron de todas maneras llevados hasta un recinto asistencial, el hospital de Melipilla. La acompañante, en este caso la copiloto, que es la pareja del conductor, está justamente en riesgo vital. Los 2 menores que iban en la parte posterior del vehículo menor de esta familia resultaron fallecidos. Ambos tenían 6 y 10 años y uno murió en el lugar del accidente, otro en el hospital de Talagante. El personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, está justamente indagando las causas de este siniestro. Escuchemos las palabras que entregó Carabineros a propósito de este hecho. El segundo vehículo que participó en este siniestro vial mantenía 4 ocupantes, dentro de ellos su conductor, que se mantiene sin lesiones, su acompañante, que se mantiene con lesiones de carácter reservado con riesgo vital, y los otros 2 acompañantes, un niño de 10 años que fallece en el hospital de Talagante y una niña de 6 años que fallece en el lugar. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a adentrarnos en la arena política y en la contienda electoral presidencial, porque una nueva encuesta ha mostrado sus resultados. Hablamos de Panel Ciudadano UDD, o de la Universidad del Desarrollo, y que muestra como resultados que Janet Jara sigue encumbrada en el primer lugar de las preferencias ciudadanas, al menos de esta encuesta. Sin embargo, hay un resultado que todavía la candidata del oficialismo no puede superar, y es que en el caso de enfrentarse a Evelyn Matei o a José Antonio Kast, más bien al revés, José Antonio Kast y Evelyn Matei, que están en segundo y tercer lugar respectivamente, no los pueden superar en una
eventual segunda vuelta. Según entonces esta encuesta, Panel Ciudadano UDD, la carta oficialista subió 2 puntos con relación a la anterior medición de la semana pasada, consolidándose en un 27% de intención de voto. La sigue José Antonio Kast, quien mantuvo su 25%, mientras que Matei continúa distante en el tercer lugar con un 16% de las preferencias. Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 11% y Franco Parisi con 8 puntos porcentuales. Sin embargo, y tal como lo decíamos al comienzo, en el balotaje perdería frente a Kast con números de 49 versus 32%, mientras que Matei, o ante Matei, la diferencia sería de 46 versus 30% para Janet Jara. Hay reacciones, hay palabras de los candidatos y esto es lo que manifestaron respecto de estos resultados. Yo tengo la tranquilidad y la convicción que voy a pasar a segunda vuelta y que vamos a ganar en la segunda vuelta. Y esto implica gestión, decisión y determinación, que es lo que representa nuestra candidata Janet Jara, quien en los hechos, desde su experiencia vital, ha mostrado que se pueden construir acuerdos amplios, pero que sean con un objetivo claro: mejorar las condiciones de vida de las y los chilenos. En las redes sociales estamos cada vez más fuertes, solo en Instagram, llegando a más de 32 millones de viewers, lo cual significa que estamos ya sobre el 18%, bajo el 23%, pasando casi a segunda vuelta. Avancemos en otras informaciones. La justicia decidió suspender por 3 días el arresto domiciliario del abogado Luis Hermosilla. Es la medida cautelar que recibió en la última revisión de medidas cautelares por parte del tribunal que lleva adelante este caso, el caso Audios, y por el cual justamente está siendo investigado el abogado penalista reconocido de la plaza. Bueno, la decisión del cuarto juzgado de garantía de Santiago se debió a la solicitud de su defensor y hermano Juan Pablo Hermosilla, debido al fallecimiento del padre de ambos, el penalista Nurialdín Hermosilla. El levantamiento de esta medida cautelar que pesa sobre el imputado por el caso Audio, bueno, se autorizó desde el viernes hasta este domingo entre las 9 de la mañana y las 20 horas para que él pueda acudir entonces al velorio y también a los funerales de su padre, el abogado penalista, también abogado penalista Nurialdín Hermosilla. Es la información que ha surgido desde, en este caso, el Ministerio Público, también del Poder Judicial, a propósito de la situación de Luis Hermosilla, investigado e imputado, formalizado en el caso Audios. Cambiamos nuevamente de tema, volvemos a hablar de temas policiales. Un hecho que se registró durante horas de la noche de ayer y parte de la madrugada del día de hoy y que logró la detención de un sujeto. Pero lo curioso es lo que ustedes van a ver en imágenes, porque esto la verdad hace mucho tiempo que no se daba, o al menos que se viera con esta intención que tenían estos sujetos, al menos 3 que estaban actuando en el sector de la autopista central en el eje General Velázquez, a la altura de Salvador Allende, esto en la comuna de Lo Espejo. Lo que ustedes ven en imágenes es increíble. Son estas 3 personas que comenzaron a lanzar objetos hacia la vía, hacia una de las calzadas de General Velázquez, poniendo unas especies de barricadas, todo esto con el objetivo de neutralizar o evitar que algún vehículo pasara por el lugar y de esta manera entonces poder detenerlos. Bueno, esto finalmente fue lo que consiguieron y es así como estos sujetos comienzan a realizar estos lanzamientos de estos elementos para generar esta barricada y lograron detener a un automóvil de alta gama, el que fue justamente interceptado, siendo su conductor intimidado con armas blancas para posteriormente robarle alguna de sus pertenencias personales. Esto estamos hablando de
la billetera, también unos perfumes que llevaba el dueño de este vehículo, quien conducía este vehículo, es un hombre de 32 años, quien conducía este automóvil y que tras haber sido intimidado, bueno, huye del lugar para evitar ser agredido con mayor gravedad por parte de estos sujetos, quienes se llevaron estas pertenencias sin llevarse el vehículo que habían entonces logrado neutralizar. Mientras, por supuesto, se están desarrollando algunas acciones para detener a los otros involucrados. Carabineros logró la detención de uno de ellos, fue formalizado durante horas de esta tarde incluso, y se trataría de un hombre de nacionalidad chilena de unos 40 años y que tiene antecedentes, por supuesto, penales relacionados a diferentes tipos de delitos. Así lo explicaron desde Carabineros y es lo que vamos a pasar a escuchar a continuación. Es algo particular porque estamos acostumbrados a ver el robo, el tipo encerronas, pero desde el año 2021 que no veíamos este tipo de hechos acá en la autopista de poner objetos contundentes para la detención de los automovilistas. Bien, ustedes ya la ven en pantalla, nos acompaña Laura Soto para hablar de los temas internacionales que han marcado esta jornada. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas noches. Vamos a seguir hablando respecto a esta propuesta de alto el fuego, de paz más bien, que ha propuesto, valga la redundancia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con el conflicto en Gaza, y también ahora con una advertencia que entrega el presidente de Estados Unidos a través de su red social Truth Social, advertencia dirigida a Hamas, en la cual le dice que debe actuar con rapidez o de lo contrario todo se perderá y que no va a tolerar demoras. Hagamos esto rápido, dice en una nueva publicación de Truth Social Donald Trump durante esta jornada. Recordemos que el día de ayer, el día viernes, Hamas dijo estar dispuesto a negociar ciertos puntos y también a discutir, ¿no es cierto?, con los mediadores parte de los detalles de este acuerdo. Habló en particular respecto a dos puntos, esto en la declaración que entrega entonces esta milicia palestina. Aceptó, por ejemplo, la liberación de los rehenes en base a la fórmula de Trump. También ha dicho que acepta este organismo independiente y técnico para gobernar el enclave palestino, pero hay otros puntos sobre los cuales no ha dado declaraciones directas, por lo tanto todavía tienen que ser discutidos y hay que ver finalmente si es que Hamas va a aceptar en su totalidad este acuerdo, esta propuesta entonces de paz presentada por Donald Trump. También en esta publicación en Truth Social lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos es agradecer a Israel por, dice, detener temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de los rehenes y el acuerdo de paz. Habla de detener bombardeos durante esta jornada, sin embargo, hemos visto que desde la madrugada se han registrado decenas de personas fallecidas por distintos ataques aéreos que se han desarrollado justamente durante este día sábado, al menos o más de 60 personas víctimas fatales, especialmente en la ciudad de Gaza. Todo esto mientras la prensa israelí reporta de que se le habría ordenado al ejército israelí detener su operación para ocupar la ciudad de Gaza y que ahora están en un momento solamente de operaciones defensivas, no ofensivas. También por parte de las fuerzas de defensa de Israel, ellos publican en sus redes sociales que en base a las directivas de la cúpula política se les ha ordenado avanzar en la preparación de la primera fase del plan de Donald Trump. También durante esta jornada el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha entregado un discurso en el cual ha hablado sobre los siguientes pasos tras la presentación de esta propuesta y dice esperar que en los próximos días podrían haber entonces rehenes liberados, al menos la liberación total de los 48 rehenes restantes que siguen cautivos en el enclave palestino. Se cree que 20 de ellos seguirían con vida. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo el primer ministro israelí durante esta jornada. Estamos al borde de un logro muy significativo. Aún no es definitivo. Estamos trabajando en ello diligentemente y espero, si Dios quiere, que en los próximos días, incluso durante la festividad de Sukkot, pueda anunciar el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos. Di instrucciones al equipo negociador encabezado por el ministro Dermer para que fuera a El Cairo a ultimar los detalles técnicos de la liberación de nuestros rehenes. Nuestra intención y la de nuestros amigos estadounidenses es limitar esta negociación a tan solo unos días. Y escucharon al presidente Trump esta noche, lo dijo claramente: no toleraremos tácticas dilatorias, retrasos ni evasivas por parte de Hamas.
Bien, vamos ahora a hablar sobre otro conflicto. Nos vamos hasta Ucrania porque una persona ha fallecido y al menos 30 otras han resultado heridas a raíz de un ataque aéreo ruso que se ha producido también durante esta jornada de día sábado contra una estación de trenes. Y según lo que informa en este caso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en sus redes sociales, es que justamente tanto pasajeros como personal de la empresa ferroviaria estatal se encontraban presentes al momento en que ocurre justamente este ataque con drones por parte de Rusia. De hecho, se habla de que fueron 2 ataques. El primero justamente ocurre también contra uno de los trenes, porque fueron 2 trenes de pasajeros afectados justamente por este bombardeo con drones. Y al momento en que ocurre el segundo bombardeo, ahí ya se estaban desarrollando las evacuaciones de la zona, luego de que había ocurrido el primer impacto. Es decir, ahí justamente se produce un segundo ataque y al comienzo el presidente Volodymyr Zelensky hablaba solamente de 30 personas heridas. No se mencionaba a esta persona fallecida, que luego las propias autoridades locales finalmente han confirmado el fallecimiento de esta persona sobre este hecho que ocurre en el noreste de Ucrania, particularmente en la ciudad de Chocska, en la región de Sumy. Lo cierto es que hemos visto que en los últimos meses Rusia ha intensificado de forma notable sus ataques a la red ferroviaria de Ucrania, que de hecho es esencial para transportar a las tropas militares y también los suministros militares claves justamente para defenderse de los ataques rusos. Y vamos a cerrar este comentario internacional con una historia que es poco común que ocurra, y es el caso de un hombre de Chicago que se reencontró con su mascota tras 10 años de estar perdida. Estamos hablando de la historia de Ed Lighthall, que se reencontró con su perro Pete, quien había desaparecido de su patio en Chicago, Illinois, hace 10 años y que ahora fue encontrado en el noroeste de Indiana, luego de que una agencia de control de animales recibiera entonces una llamada sobre un perro que se encontraba vagando precisamente por una calle bastante concurrida, y justamente al momento en que la compañía del microchip, porque este perrito tenía un microchip, se dan cuenta de aquello y la compañía de ese microchip que tenía ese perrito llama finalmente a su dueño tras poder encontrarlo y poder finalmente identificar cuál era la persona, pero es realmente impresionante que después de 10 años haya sido localizada justamente esta mascota. De hecho, el dueño, Ed Lighthall, decía que nunca dejó de creer que lo volvería a ver. Y cuando se reencontró justamente con este perrito, ahí finalmente lo que se dio cuenta, Felipe, es que el tiempo es como si no hubiese pasado. Fue realmente impresionante porque ahí lo llama por su nombre y al escuchar su voz, él comienza a hacer una especie de pirueta o un giro, en el fondo como un truco, que era clásico justamente del perrito Pete, y ahí se da cuenta que el tiempo no ha pasado, pero realmente impresionante. Eso sí, se ve el paso del tiempo y de la edad de este perrito, que es una especie de poodle. Se ve, por ejemplo, que sus ojos ya tienen cataratas, porque también fueron 10 años que estuvo desaparecido, pero por supuesto que ahí está la duda. ¿Qué estuvo haciendo durante todo ese tiempo? Y tampoco fue encontrado tan lejos de la ciudad de la que desapareció finalmente. Exactamente, bueno, cabe mejor la frase, más que nunca, pues, que el perro es el mejor amigo del hombre, pues, no queda más que decir. Y que siempre ahí se va a acordar eternamente de su dueño, pese a que han pasado 10 años desde que lo perdió. Imagínate. Tal cual, pues, tal cual. Muchísimas gracias, Laura, y sobre todo por esta última historia que es tan emotiva. Pues. Sí, de todas maneras, que esté muy bien, nos vemos. Chau. Y acompáñame, porque vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en CNN Prime. Este año, bueno, se cumplen 50 años, 5 décadas. ¿De qué, preguntará usted? Bueno, del peso, sí, del peso, de la moneda chilena. Una moneda que vino a cambiar justamente la que estaba presente en los años 70, como era el escudo. Se buscaba hacer todo un plan estructural, todo esto después del golpe de Estado y que buscaba justamente direccionar en materia económica la nueva, valga la redundancia, economía nacional. ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue el impulso? ¿Y qué generó todo este cambio? Bueno, Pablo Figueroa preparó este informe, habló con expertos y por supuesto nos trae justamente el resultado de toda esta historia. Revisemos justamente lo que preparó Pablo Figueroa. De entonces. Imágenes de un reportaje de 1975. La televisión española logró registrar este importante material audiovisual en el que se muestra a Chile. ¿Qué ha pasado en 16 meses?
de este gobierno, del cambio de régimen en Chile. La gran lucha que tiene en este momento la Junta de Gobierno es erradicar la extrema pobreza. El cambio del escudo al peso es una de las temáticas menos consideradas dentro de los reportajes sobre este tema. Tú ibas a los bancos y con 1000 escudos te devolvían un peso. Entonces no era nada muy traumático. Lo traumático era la velocidad con que tu dinero perdía poder adquisitivo. Porque fue una medida menor en torno a la batería de políticas económicas que tomó la dictadura militar. Buscamos los medios para aliviar a nuestra gente. Hay que hablar que el escudo tuvo poco tiempo, estuvo desde el 59, comienza el 60, principalmente fue una reforma de Alessandri por la decaída que estaba el peso antiguamente. Este billete, por ejemplo, es un billete de 500 escudos y es el único billete en Chile que no sale un prócer, sino que sale un trabajador. Y es un billete con mucha información, pues al ser un trabajador, claramente estamos viendo que es un billete que se emitió en la década del 70 temprano, en el periodo de Allende. Lo que tenía el escudo, a diferencia del peso, se hizo una gran campaña, buscaba realzar nuevamente los hechos históricos de Chile a través de los billetes y los personajes históricos de Chile a través de los billetes. Revisando las actas del Banco Central ya en el novenio, desde 1974 al 83, se ve cómo este apoyó y lideró el proceso de implementación de diversas reformas de liberación económica, con el propósito de superar la crisis que había en el país en ese entonces. Ahí se puede leer cómo la Junta Militar se asesoró por economistas chilenos con formación doctoral neoclásica en la Universidad de Chicago. Y lo más importante, el cambio de moneda de 1975 ya se podía prever desde la primera acta de 1974. Son distintas variables que tienen que ver con el momento y la economía, o sea, sobre todo por factores económicos, ¿cierto?, de esas décadas, y generalmente está relacionado al tema de la inflación. Finalmente, la circular 119 del Servicio de Impuestos Internos consagró oficialmente la sustitución de la unidad monetaria escudo por el peso a partir del 29 de septiembre de 1975. Hay un tema psicológico asociado al medio de pago. Si andas con mucho dinero suena que vale muy poco. Entonces, cuando se cambia la unidad monetaria, tú achicas el volumen y también ahí generas también un poquito más de confianza en el medio de pago, que es algo fundamental que necesitamos los bancos centrales, que se mantengan siempre con los billetes y las monedas. Ya en el 74 ya los escudos no valían prácticamente nada, había que pagar por fajos. Y ese fue un cambio muy notorio, porque ya no manejamos esos fajos grandes de billetes, sino se manejaban un billete, 2 billetes para pagar lo que antes se pagaba con mucha cantidad. Para inicios del 75, la dictadura había empezado a intensificar las campañas publicitarias con los supuestos logros de su administración. La violencia comunista fue contenida con la viril reacción de los patriotas. Y a la vez comenzaron a publicitar los cambios que venían al país y que habían decidido. Y recuerdo que la frase comunicacional era: Chile vuelve a su peso. El cambio de la moneda, la verdad que significa re poco, salvo la expectativa de generar, o el propósito de generar un cambio en la expectativa del mercado y de las personas. Me había hecho muy amigo de los taxistas que eran colectiveros en realidad, la línea de la Reina al centro, y habían cambiado autos a propósito y habían comprado autos en dólares. Te puedes imaginar entonces lo que significó que compraron una cantidad, no me acuerdo qué costaban los autos en dólares, pero que los habían comprado a 39 pesos y después el dólar costaba más de 100 pesos y así se puede seguir subiendo. 50 años después, si uno recorre los diferentes lugares de antigüedades, el escudo sigue ahí. El peso chileno yo me admiró bastante por los diseños. Son monedas de Chile, todas monedas son desde año, como dice, del año 40, del 50. Una medida que trajo una unidad de cambio que aún puede estar en su bolsillo. Bien, con estas informaciones hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime de día sábado. Esperamos haberlos dejado informados de todo el acontecer nacional e internacional. Esperamos también que sigan teniendo un gran fin de semana. Ojo con las temperaturas, porque este fin de semana se va a caracterizar por bajas temperaturas, aunque se va a sentir un poquito húmedo. Por cierto, sobre todo en las mañanas y en las tardes tiende a subir levemente la temperatura. ¿Hay posibilidad de precipitaciones? Sí, en algunas zonas del país, acá en la región metropolitana también, de características leves, pero eso sí,
podrían caer ahí, hay un par de gotitas, pero no debería mojar más que eso. Lo cierto es que usted puede seguir informándose en las pantallas de CNN Chile porque siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Que estén muy bien. Chao, chao.